Bueno, hoy vamos a terminar lo que es el proceso del video anterior, donde nuestro dispositivo no salía Wipe Data Factory Reset y tenía lo que era el bloqueo por falta de pago. Esto está continuando lo que es ese video tutorial. Para aquellas personas que vienen de allá, entonces hoy te vamos a terminar ese proceso que tiene ya este dispositivo. Nos quedó con la cuenta de Google. Nos has quedado con esa cuenta de Google y hoy vamos a poder eliminar lo que es la cuenta por completo. Hoy vamos a utilizar una herramienta. Esta herramienta está totalmente actualizada, al cual te vamos a explicar todos los pasos, todo el proceso de poder recuperarla. Esta herramienta que vamos a utilizar tiene lo que es un costo, al cual vale la pena porque te va a dar lo que es la recuperación de tu dispositivo en las últimas actualizaciones, ya que algunos métodos por PC y algunas herramientas gratuitas no están solucionando este problema. Aquí podemos ver este candadito que nos quedó aquí. Nos quedó este candadito. Vamos a llegar hasta donde nos aparece lo que es la cuenta de Google, pero para eso nos vamos a conectar a una red de Wi-Fi. Vamos a conectarnos a la red de Wi-Fi. Vamos a llegar hasta donde nos aparece esa cuenta. Yo te voy a explicar todo paso a paso lo que tú vas a hacer. Te vamos a explicar todos los pasos para poder recuperar nuestro dispositivo de una manera fácil y rápido. Bueno, vamos a esperar hasta donde nos lleve. Aquí nos sale. Si pueden ver que estos dispositivos están totalmente actualizados, ya que no nos pide ningún bloqueo de pantalla. Nosotros al restablecer este teléfono ya no nos está pidiendo el bloqueo de pantalla, sino que se va directamente hasta donde aparece lo que es la cuenta de Google. Ya no pide ese bloqueo de pantalla, pero se va directamente hasta donde está esa cuenta de Google. Dicho todo eso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos lo que es a nuestra PC y vamos a hacer las siguientes configuraciones. Vamos a irnos aquí a nuestro navegador, vamos a irnos lo que es aquí a nuestro antivirus. Estando aquí en nuestro antivirus, vamos a seleccionar esta opción que dice protección contra virus y amenaza. Vamos a seleccionar esta opción. Luego vamos a bajar aquí donde dice administrar la configuración y luego vamos a desactivar esta primera opción. Le vamos a decir que sí. Le decimos que sí. Luego de haber hecho todo esto, vamos a cerrar vamos a cerrar eso y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos lo que es a nuestro navegador para poder descargar el programa y hacer todo el proceso completamente. Vamos a irnos lo que es a nuestro navegador y vamos a escribir tal cual aparece aquí: Phoenix Service Tool. Vamos a escribir tal cual aparece aquí: Phoenix Service Tool. Escribimos y aquí nos va a aparecer de primera opción. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a irnos lo que es a la herramienta. Luego la vamos a descargar. La descargamos. La pueden descargar en cualquiera de esas tres opciones. Las descargan. Luego que ustedes la descarguen por completo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a la herramienta. La vamos a ejecutar como administrador o le damos doble clic. Luego que le demos doble clic, vamos a esperar algunos segundos hasta que la herramienta nos aparezca. Vamos a esperar que nuestra herramienta nos aparezca y luego vamos a registrarnos para poder nosotros abrir la herramienta por completo. Vamos a esperar algunos segundos hasta que abra la herramienta. Vamos a esperar, todavía no ha abierto. Aquí ya abrió la herramienta. Dicho todo eso, entonces lo que van a hacer ustedes es darle aquí donde dice registrar
se van a registrar, escriben todo, escriben el correo, la contraseña y le dan en registrar. Cuando la registren, entonces la cierran y la van a abrir y le dan aquí donde dice iniciar sesión. Vamos a darle aquí donde dice iniciar sesión y automáticamente se nos va a abrir. Ya, ese sería el primer paso. Abrir la herramienta, aquí está, la herramienta se nos va a abrir. Ya, se nos abre la herramienta, pero para poder utilizar lo que es esta herramienta necesitamos créditos. Aquí el máximo y el mínimo de crédito que necesitamos, bueno, el mínimo de créditos serían 10 créditos. ¿Cómo sabemos nosotros cuántos créditos vale esa herramienta? Vamos a irnos lo que es, al navegador y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir aquí crédito Poeni Service Tool. Vamos a escribir así, tal cual aparece aquí en pantalla, créditos Poeni Service Tool. Luego nos va a salir aquí en las primeras opciones, nos va a salir la herramienta. Luego, aquí tenemos, cuando estemos aquí nos va a aparecer un crédito, $1. Le vamos a dar clic aquí en agregar y automáticamente el mínimo de créditos son $10. Ya, son mínimo $10. Le da uno aquí agregar en el carrito. Automáticamente se va a agregar aquí. Antes de eso tienen que registrarse aquí. Vamos a darle aquí en registrarse. Le vamos a dar clic aquí en registrarse y lo que vamos a hacer nosotros es agregar toda la información. El mismo correo lo pueden agregar aquí. Ya, pueden escriben el mismo correo, la contraseña si es alternativa, pueden agregar la misma o pueden agregar otra, ya. Ya cuando hagamos eso y entonces hagamos el pedido de finalizar pedido, nos va a pedir aquí el usuario. Ya, aquí el usuario. Ya, después de haberse registrado, nos va a pedir aquí el usuario. Vamos a escribir el mismo correo que tenemos allá en el programa y lo agregamos aquí. Le damos en iniciar sesión. Iniciamos sesión. Hacemos el pago. Luego que hagamos el pago, hagamos el pago correctamente y completemos todo, la herramienta se estaría cargando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrarla en la herramienta y volverla a abrir. En algunos de los casos suele demorar 15 minutos. Yo, como a recargar los créditos en mi herramienta, no sé si fue por el método de pago que lo hice con una tarjeta virtual y me demoró aproximadamente 1 hora en aparecer los créditos. Ya no sé, para algunos usuarios que he visto han dicho que a veces se le reflejan los créditos enseguida. A mí me demoró aproximadamente 1 hora. Dicho todo eso, entonces que tengamos los créditos y todo, esta sería la herramienta que vamos a utilizar hoy en este video tutorial. Esta sería la herramienta al cual le vamos a dar clic derecho cuando ya la hemos instalado. Le damos aquí donde dice ejecutar como administrador. Vamos a ejecutarla como administrador. Vamos a esperar aquí, le vamos a decir que sí. Le decimos que sí. Vamos a decir que sí, vamos a esperar que abra la herramienta. A veces suele demorar unos 30 segundos. Esta herramienta es muy completa y funciona al 100%, ya que la hemos ensayado. Lo que sí se sabe es que esta herramienta es de paga, no es una herramienta gratuita. Ya. Bueno, vamos a abrir la herramienta. La abrimos. Luego que ya esté totalmente abierta, vamos a aplicar el proceso. Aquí podemos ver lo que son los créditos. Aquí tengo 7 créditos que aparece aquí abajo, 7 créditos. Al recargar esto siempre nos va a quedar 10 créditos. Ya yo lo he usado con otro dispositivo.
al cual me ha salido exitosamente. Como podemos ver, aquí tenemos lo que son 7 créditos. Vamos a utilizar esta opción aquí que dice Xiaomi, la que vamos a seleccionar. Seleccionamos Xiaomi y seleccionamos aquí donde dice servicios. Ya, servicios. Aquí está la opción de servicios. Servicios. Luego le vamos a dar aquí donde dice mi asistente. Mi asistente aquí. Y aquí nos vamos a seleccionar esta opción que dice Factory Reset más FRP. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí tenemos el dispositivo. Aquí tenemos el dispositivo al cual vamos a apagarlo. Lo apagamos. Esperamos 10 segundos que esté totalmente apagado. Y lo que vamos a hacer ahora es presionar lo que es el botón de encendido y botón de volumen arriba al mismo tiempo. Vamos a esperar que inicie el logo. Luego soltamos el botón de encendido para poder entrar lo que es al modo recovery. Vamos a esperar a entrar lo que es a este modo recovery. Ahora bajamos, le damos clic aquí donde dice mi asistente, seleccionamos y ahora lo que vamos a hacer es introducir el cable USB. Introducimos el cable USB. Vamos a ver si aquí lo ha reconocido. Parece que no sonó la PC. Vamos a conectarlo nuevamente. Ahora sí sonó, ya sonó la PC. Ahora que ya ha sonado la PC, vamos a darle clic aquí para ver si nos aparece. No nos aparece nada todavía. Entonces, si no aparece, no se preocupen. Le van a dar aquí donde dice Factory Reset más FRP. Le van a dar clic. Vamos a darle clic. Vamos a esperar que el programa aquí nos dice que la operación tiene un costo de 3 créditos. Ya de los 10 que nosotros compramos nos van a descontar 3 créditos. Le vamos a decir que sí. Le decimos que sí. Aquí está cargando. Tenemos 7 créditos. Y aquí nos sale la opción que no es un error. Aquí nos dice que fue el servicio. No salió exitoso. Ya, entonces vamos a desconectarlo. Lo volvemos a conectar para ver si de pronto tenga problema el cable USB. Vamos a introducirlo ahí. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a darle clic aquí en leer información. Vamos a leer información. Aquí nos aparece que el Android, aquí nos aparece la versión de Android. Listo. Ahora le vamos a dar nuevamente Factory Reset más FRP. Le decimos que sí. Esperamos a ver para ver si esta vez sí nos funciona. Parece que no está funcionando. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a cerrar el programa. Vamos a volverlo a ejecutar. Vamos a hacer el proceso nuevamente. Voy a cambiar de cable USB. Listo, la volvemos a ejecutar. Vamos a instalar este drive que dice lib USB. Nosotros todo esto lo hemos dejado en donde van a descargar la herramienta. Está este drive que es muy importante. Nos permite saber si el drive está instalado correctamente. Vamos a darle clic en la primera opción para ver si nos la reconoce aquí. Vamos a conectar el dispositivo. Lo conectamos. Vamos a desconectarlo para ver cuál es el driver que nos aparece aquí. Si es ese que nos aparecía ahí, entonces lo volvemos a conectar. Aquí ya volvió a aparecer, es este. Entonces lo que vamos a darle clic aquí en instalar, le vamos a dar en instalar, le damos en aceptar y ya está instalado. Ahora vamos a hacer el proceso por segunda vez. Seleccionamos Xiaomi,
le damos aquí donde dice Mi Assistant, le damos aquí donde dice Factory Reset más FRP. Vamos a darle nuevamente para ver si esta vez sí funciona. Vamos a ver. Parece que no está funcionando el servicio en este segundo proceso. Bueno, como ayer no nos funcionó el proceso, parece que el servicio estaba caído. Lo vamos a probar hoy nuevamente. Abrimos la herramienta, nos vamos en Xiaomi, seleccionamos Mi Assistant y vamos a colocar el dispositivo en modo de descarga. En modo asistente, presionando encendido y volumen arriba al mismo tiempo hasta entrar al modo recovery. Entrando aquí al modo recovery, vamos a darle aquí donde dice Mi Assistant. Luego vamos a conectar el dispositivo, lo conectamos, le vamos a dar clic aquí donde dice FRP, Factory Reset más FRP. Vamos a darle clic para ver si esta vez sí estará funcionando. Aquí nos dice que nos descontará 3 créditos, ya que tenemos 7 créditos. Vamos a esperar, parece que esta vez sí el proceso fue exitoso. Aquí nuestro dispositivo se ha reiniciado. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es esperar que nos lleve a inicio. Como pueden ver, yo ayer hice el proceso y no funcionó. Lo intenté como 10 veces y no funcionó de ninguna manera. Hasta hoy, al día siguiente, lo vuelvo a probar y está funcionando correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio ayer estaba como caído, estaba caído el servicio porque ayer lo probé de varias maneras, lo probé más de 10 veces y no funcionó el método. Pero esta vez sí salió exitosamente. Entonces ya saben, para aquellas personas que de pronto lo han intentado varias veces y le ha salido ese error, no es problema del dispositivo, sino es problema del servicio. De pronto que estaba muy congestionado ayer, o el servicio estaba en mantenimiento o estaba caído. Nuevamente probándolo hoy, al día siguiente, el proceso fue exitoso. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es esperar que nuestro dispositivo reinicie para luego culminar el proceso de recuperación, de configuración, perdón. Otra cosa que yo le quiero decir, que cuando nosotros recuperamos estos dispositivos nos quedan con algunos errores. ¿Cuáles son esos errores? A veces la Play Store queda desactivada, o de pronto otro sería que la aplicación sale que continúa fallando. Cuando sale todo eso, entonces para poder corregir todos esos errores hay que restablecer nuestro dispositivo. Te vamos a indicar todo lo que vas a hacer para que tú lo puedas aplicar, porque si te guías paso a paso vas a tener solución y recuperación. Vamos a irnos, vamos a configurarla. Si tu dispositivo tiene una SIM card introducida en el teléfono, la recomendación es retirarla para que te dejes configurarlo lo más rápido posible. Si no tienes cómo retirar la SIM card, entonces te recomiendo conectarte a una red de Wi-Fi para hacer el mismo proceso de configuración como lo vamos a hacer acá. Le vamos a dar aquí en omitir, le damos en saltar. Pero hay que retirar la SIM card. Como pueden ver, tenemos la SIM card y no me deja avanzar. Para poder que me deje avanzar, lo otro sería conectarme a una red. Pero es más rápido configurarlo sin tener red de Wi-Fi. Sí, retirando la SIM card, hacemos el mismo proceso de saltar. Le damos todas las configuraciones y cuando nos lleve lo que es a inicio, vamos a aplicar el proceso de restablecimiento. Vamos a restablecer nuestro teléfono. Cuando nuestro teléfono restablezca por completo, nos quedaría un dispositivo libre de cualquier error. Error de fábrica, estará como un dispositivo totalmente nuevo, listo para poderlo usar. Porque aquí, como pueden ver aquí, nuestro dispositivo ya está totalmente listo. No tiene lo que es ni la cuenta de Google. Y como saben bien que en el video anterior que nosotros hicimos este proceso fue porque tenía un bloqueo por falta de pago. Ya, para aquellas personas que tienen ese bloqueo por falta de pago, en la descripción del video o en el primer comentario fijado estamos dejando el método anterior. Dicho todo eso, nos vamos aquí donde dice restablecer.
y vamos a restablecer nuestro teléfono. Cuando nuestro teléfono restablezca por completo, quedaría totalmente listo y libre de cualquier error. Lo que nosotros vamos a hacer es volver a configurarlo normalmente. Dicho todo eso, nos vamos aquí donde dice restablecer, restaurar dispositivo, eliminar todos los datos de fábrica y vamos a restablecer todo. Cuando el teléfono reinicie, lo volvemos a configurar normalmente.